tardes. Comenzamos invocando al Espíritu Santo y pidiendo la protección del Señor y de la Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Ya hace casi 3 meses que no teníamos este retiro, porque el último fue en noviembre. En diciembre fue imposible con la Navidad. Enero he estado dirigiendo una peregrinación por los lugares eucarísticos de Italia y con motivo del Año Santo en Roma. Así que no he podido, así que estamos comenzando febrero. Y lo digo porque quiero recordar el tema que he elegido para este año, cómo los santos han vivido en situaciones de crisis profunda, crisis social, política, económica o eclesial. En la primera meditación, que fue, si no recuerdo mal, en el mes de octubre, presenté la experiencia de San Agustín. El Imperio Romano se cae, él es obispo de Hipona cuando se produce el primer saqueo de Roma. Esto fue como el equivalente a si un día nos enteráramos que han saqueado Nueva York. El mundo se te cae encima, ¿no? Y él entonces escribe La ciudad de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Delante de aquella destrucción que fue espantosa, él decía, aquí siempre estamos de paso, miremos al cielo. Después, en la meditación de noviembre, me fijé en que esto era siglo V, ¿no? Siglo VI, la figura de San Benito. El imperio destruido, caos, guerras, y la respuesta de San Benito fue reza y trabaja, ora et labora. Aquellas comunidades que él empezó a sembrar en distintos sitios de Italia y que después se fueron extendiendo poco a poco por el resto de Europa, eran lugares de cultura, pero sobre todo eran lugares de fe, sitios donde estas personas desesperadas podían encontrar un poco de paz. En medio del caos, confía, reza y trabaja. Y con razón se le llama a San Benito uno de los padres de Europa, porque une estas dos partes esenciales que forman la característica del europeo, del occidental, podríamos decir. Unión con Dios y trabajo. No solo unión con Dios, ni solo trabajo. Unión con Dios y trabajo. Reza y trabaja. Haz bien tu parte, como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que todo, absolutamente todo, depende de Dios. Y en esta meditación de hoy quiero dar un paso más, un siglo más, siglo VII. El siglo VII me voy a fijar sobre todo en dos acontecimientos importantes. Por un lado, un papa, San Gregorio Magno, está a caballo entre el siglo VI y siglo VII, pero muere en los primeros años del siglo VII. Y por otro lado, un acontecimiento histórico relevante, un papa que fue declarado hereje, oficialmente declarado hereje por la propia Iglesia. Cierto que fue declarado hereje después de muerto, pero fue declarado hereje. Y que por lo tanto implica toda una enseñanza acerca del magisterio de los papas.
Comienzo con San Gregorio Magno. Él es de una familia ilustre, patricia romana, la gens Anicia. De esa familia, a esa familia había pertenecido también el propio San Benito. Este hombre ya vive a caballo entre el fin del imperio y lo nuevo que se está produciendo. Por su trayectoria familiar, él empieza a trabajar en el mundo de la política, muy bien preparado, con la mejor educación posible de la época por su familia, y siendo muy joven, 31, 32 años, es nombrado ya prefecto de Roma, de la ciudad de Roma, cada vez más deteriorada, pero aún Roma. Y sin embargo, él no encuentra la paz que busca en ese mundo de la política y de las intrigas, y decide romper con todo y hacerse monje. Entra en uno de los monasterios que había fundado en el siglo anterior San Benito. Era pariente, lejano, pero era pariente de la misma familia anicia de San Benito. Se hace monje y, lógicamente, es el prefecto de Roma. Podíamos llamarle el alcalde de Madrid, por ejemplo, ¿no? El alcalde de Roma sería el equivalente, o el gobernador de Roma, ¿vale? Un personaje conocido, se hace monje. Pues inmediatamente, aun siendo monje, empiezan a pedirle trabajos especiales. El Papa le manda como delegado suyo a la corte de Bizancio, donde todavía está el emperador bizantino. No habían destruido Bizancio hasta el siglo XV, no la destruyen, no la conquistan los musulmanes, quiero decir. Entonces, aún una parte de Italia estaba dominada por el imperio bizantino, el Papa le manda allí como legado, bien. Pero él, cuando termina ese trabajo, regresa y se mete en su monasterio, de donde le vuelven a sacar en contra de su voluntad para nombrarle Papa. ¿Con qué se encuentra? Se encuentra con una ciudad en la que él ha sido prefecto, gobernador, pero que está cada vez más deteriorada por los ataques y saqueos, y él empieza a repartir los bienes que tiene suyos, propiedad de su familia, empieza a repartirlos entre la gente pobre para que puedan comer. Una característica suya. Delante del hambre, de la guerra, del desastre, caridad. No olvidéis el objetivo de estas meditaciones, cómo hay que afrontar los problemas. Y cada santo ha dado una aportación. Él da esta aportación. Delante de los problemas, yo tengo que poner lo que puedo poner. Si no puedo solucionarlo todo, tengo que hacer lo que puedo hacer. Hay un problema, en este caso, de orden público que le desborda, aunque él impidió, siendo papa, varios saqueos de la ciudad, pero sobre todo los bienes de la Iglesia y los suyos personales al servicio de los pobres para que puedan comer. Pero hace otra cosa muy importante. Él se da cuenta de que este caos está afectando también a lo más sagrado de la Iglesia, que es la celebración eucarística. Y emprende una reforma litúrgica que todavía hoy llamamos reforma gregoriana. Recopila los cánticos que se estaban perdiendo y que se cantaban por los primeros cristianos en las catacumbas, y ya quedaba muy poco ya, y gracias a él tenemos el cántico gregoriano que se debe a él, la recopilación de los cánticos cristianos antiguos, no solo, por supuesto, la letra, sino la tonada, es decir, la música. Sabéis que el canto gregoriano los monjes lo cantan sin acompañamiento musical, ¿no? Bueno, es decir, ayudar a los pobres
y cuidar la liturgia. Son dos de las características con las que este santo, con el que va a empezar el siglo VII, nos enseña un camino a recorrer. En medio de la confusión, cuidar bien la liturgia y ayudar a los pobres. Esta semana el cardenal Burke ha dado una entrevista y él ha pedido a los católicos que no se vayan de la Iglesia, porque son cada vez más los católicos que se están marchando, algunos incluso a la Iglesia ortodoxa, me consta, de una familia en concreto, y otros simplemente pues con los tradicionalistas de Lefebvre o a la increencia y al ateísmo. Y decía el cardenal Burke, estamos sufriendo mucho, son palabras suyas, estamos sufriendo mucho con esta situación, estamos sufriendo mucho. Él habla como cardenal, como sacerdote, y creo que muchos sacerdotes compartimos esto porque conocemos más lo que está pasando. Pero son muchos los laicos que también están sufriendo. Y él dice, aún así hay que quedarse, hay que ofrecer esto al Señor y hay que unirse al Señor. Y leyendo esto me recordaba a San Gregorio. Él vive no solamente la destrucción de su amada ciudad de Roma, sino la destrucción teológica, el caos y la confusión. ¿Y qué hace? Ayudar a los pobres y organizar la liturgia. A él le debemos, a San Gregorio, le debemos la doctrina del purgatorio. Es padre y doctor de la Iglesia, entre otras cosas, por esta aportación que enlaza, por supuesto, con la tradición. Es decir, no podemos, aunque muramos en gracia de Dios, presentarnos ante el Señor sin estar completamente purificados. Y esto se hace en el purgatorio. El purgatorio no es el infierno, donde ya no hay solución, sino que es una situación transitoria hasta llegar a encontrarnos definitivamente con el Señor, y que, como sabemos, puede ser abreviada con las indulgencias. Cuando se gana indulgencia por un difunto que está en el purgatorio, está en el infierno, el Señor aplica esa indulgencia a otra persona. Él es el Papa que hace de la tumba de Adriano el castillo de Castel Gandolfo junto al Tíber para defenderse, tener un lugar donde poder acogerse entre tantos ataques que sufría la ciudad. Envía a los primeros evangelizadores a Inglaterra, San Agustín de Canterbury, y da una norma, un consejo a San Agustín, cuando San Agustín, monje benedictino, manda 40 monjes benedictinos para evangelizar Inglaterra, cuando le dice qué hacemos con los santuarios de los ídolos de los paganos de Inglaterra, no de los paganos romanos que ya no estaban, ¿no? Y él le dice a San Agustín, no los destruyáis, limpiadlos, o sea, transfórmalos. La gente está acostumbrada a ir allí a rezar, pero en vez de rezar al Dios tal o al Dios cual, que recen a nuestro Señor o que recen a la Santísima Virgen. Es un gesto de una profunda sabiduría. Hay que aprender a hablar el idioma del pueblo. Lo mismo que un misionero que va, un español que va, qué sé yo, a Tanzania, no puede llegar a Tanzania hablando español. Pues tendrás que aprender el idioma de allí. Pues del mismo modo tenemos que aprender el idioma del pueblo, los evangelizadores, y esto es lo que le dice a San Agustín. Y esto, por desgracia, es algo que tantos sacerdotes han olvidado, y son tan frecuentes las quejas de que los laicos no se enteran de lo que dice el cura.
También, afortunadamente, eso impide que se enteren de las herejías que con frecuencia dicen algunos. El Papa Benedicto XVI hace una meditación sobre él y dice: en un tiempo desastroso, más aún desesperado, el que le toca vivir a San Gregorio, supo crear paz y dar esperanza. Este hombre de Dios nos muestra dónde están las verdaderas fuentes de paz y de dónde viene la esperanza, y así se convierte en guía también para nosotros. Situaos en el contexto. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy no es el siglo VII, hoy es el siglo XXI. En este contexto en el cual un cardenal suplica a los católicos que no se vayan de la Iglesia ante el desastre que está ocurriendo, Benedicto XVI dice: vivió en una situación desesperada, supo poner paz y dar esperanza. Levantemos nuestra mirada a Jesucristo, fuente de la paz, de la verdadera paz y fuente de nuestra única esperanza, que no puede estar puesta en los hombres. He seleccionado algunas de las frases escritas por él. Él se hizo muy amigo, porque coincidieron los dos en Constantinopla, se hizo muy amigo de San Leandro y escribieron cientos de cartas, se escribían el uno al otro, de las cuales afortunadamente en medio de los desastres, sin embargo, se han conservado todas. No te preocupes por lo que tienes, sino por lo que eres. Hacemos ídolos de nuestros conceptos, pero la sabiduría nace del asombro. Que ninguna prosperidad nos seduzca, pues no deja de ser estúpido el caminante que ante el espectáculo de una campiña atractiva en medio de su viaje se olvida de la meta a la que se dirigía. La paciencia consiste en tolerar todos los males con ánimo tranquilo y en no tener ningún resentimiento con el que nos los causa. El hombre justo, aun en medio de sus dolores y tribulaciones, no deja jamás de preocuparse por los demás. Aquel que en el tiempo de los favores se olvida del temor de la calamidad, cae en la arrogancia por su actual satisfacción. Los santos deseos aumentan con la espera. Si la espera les enfría, es porque no son o no eran verdaderos deseos. El Dios Todopoderoso olvida gustosamente que hemos cometido el mal y está siempre a punto de mirar nuestro arrepentimiento como si fuera la misma inocencia. Maravillosa esta frase, ¿verdad? Dar a los necesitados lo que necesitan es devolver lo que se les debe, no es dar de lo nuestro. Es una deuda de justicia, no una obra de misericordia. Y eso lo dice él, que dio toda la herencia de su familia a la gente que pasaba hambre. El pecado que se niega se vuelve 2 veces más grande. Los ángeles que contemplan a Dios sin cesar tiemblan ante Él, pero lejos de ser un dolor para ellos, son simplemente alcanzados por el vértigo de la admiración. Un papa santo para empezar un siglo difícil. Fueron varios los papas santos en esta época, incluso hubo un papa mártir.
En el siglo V, 2 siglos antes, la terrible herejía arriana había hecho estragos en la Iglesia. Os hablé de ello precisamente en el mes de octubre. Arrio, sacerdote, no hay que olvidarlo, negaba la divinidad de Jesucristo. Decía que era un hombre como aquellos semidioses de los paganos, que no eran hombres, que no eran dioses, era un superhéroe, un hombre. Hubo un momento en que la práctica totalidad de los obispos eran arrianos. ¿Por qué? El emperador de Constantinopla y los invasores, los visigodos, por ejemplo, eran arrianos. Entonces, la presión para que se negara la divinidad de Cristo fue enorme. Dios suscita siempre un campeón en medio de las situaciones más difíciles. En ese momento el campeón fue San Atanasio. Fue expulsado 5 veces de su sede patriarcal de Alejandría y realmente fue un hombre que padeció todo por defender la divinidad de Cristo, el destierro, la persecución, la excomunión. En ese momento un papa, Liberio, excomulgó 3 veces a San Atanasio. ¿Por qué lo hizo? Estaba convencido, por miedo a que el emperador le castigase, excomulgó 3 veces a San Atanasio. Le consideraba un radical. Defender la divinidad de Cristo era ser un radical, un ultra, diríamos hoy, un intransigente, un fanático. Creo que a todos os suenan estos adjetivos aplicados hoy a tantos que simplemente dicen lo mismo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como es verdadero Dios y verdadero hombre, nos entiende por su humanidad y nos enseña con su divinidad. Y no podemos cambiar ni una sola coma de la enseñanza de Cristo. Decir, como entonces y como hoy, no hace mucho el cardenal Koch decía que vivimos en una época de nuevo arrianismo. Decir como hoy que Jesucristo no sabía, que era un ignorante, lo mismo que San Pablo, eran unos ignorantes. No sabían lo que hoy sabemos, lo que ha descubierto la psicología sobre el género, por ejemplo, que el género no es biológico, que es cultural y que cada uno puede elegir el género que quiera. No saber eso, dicen hoy tantos en la Iglesia, es fruto de ignorancia. Pobre Jesús, hace 2000 años, un ignorante. Y eso es solo un ejemplo de las cosas que rechazan de la enseñanza de Cristo. Y si Cristo fuera solo hombre o un superhombre, podrían tener razón. Pero Cristo es Dios. ¿Cómo podemos decir que Dios no conoce al ser humano que ha creado? ¿Cómo podemos decir que la palabra de Dios está equivocada? ¿Cómo podemos pretender convertirnos en más sabios que el que ha creado la sabiduría, que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Y hoy hay una nueva lucha contra el arrianismo, contra el nuevo arrianismo, con la consecuente persecución. Siglo V, Papa Liberio excomulga 3 veces a San Atanasio. Cuando el Concilio de Nicea, que este año 2025 celebraremos
el 1700 aniversario, proclama la divinidad de Cristo y excomulga a Arrio, le aleja de la Iglesia. Sin embargo, el arrianismo no desaparece. El Papa no fue excomulgado ni fue técnicamente hereje porque aún el concilio no había declarado el dogma. Pero ciertamente es una mancha en la historia del papado. Pasa el tiempo, siglo VII, y sigue la lucha cristológica. Ya sabemos que Cristo es verdadero Dios, bueno, y que es verdadero hombre. Siguiente herejía, la herejía monofisita. Dice, sí, por ser verdadero Dios y por ser verdadero hombre tiene dos naturalezas, humana y divina. Solo una persona, la persona divina, segunda persona de la Santísima Trinidad, que existe desde siempre, antes, por lo tanto, de la encarnación. Pero dos naturalezas, si no, no sería verdadero hombre. Pero los monofisitas dicen, monofisis, una naturaleza. Dicen, bien, pero la naturaleza humana es como una gota de agua en el océano, insignificante. En la práctica, Cristo solo tiene la naturaleza divina. Y se pasa del extremo arriano, Dios, Cristo no es Dios, al extremo monofisita. Es, sí, un hombre, pero como si no lo fuera. De nuevo un concilio reafirma, Cristo es Dios, Cristo es hombre. Hay dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana, es verdadero hombre. Tiene la naturaleza divina, es verdadero Dios. Siguiente problema. Bueno, tiene dos naturalezas. A cada naturaleza le corresponde una voluntad. Tiene voluntad divina y tiene voluntad humana. Y la voluntad humana puede querer una cosa distinta a la voluntad divina. Entonces algunos dicen, tiene solo voluntad divina, naturaleza humana, naturaleza divina, pero solo voluntad divina. Y una vez más, el poder político, entonces no había internet, ni había periódicos del régimen, como hay hoy. Pero el poder político tenía sus formas de actuar. El poder político, es decir, el emperador, seguía estando en Constantinopla, en Bizancio, y con su parte de poder en Italia, Rávena, Roma, sur de Italia. El emperador es partidario de esta herejía, también por otro motivo, porque los que habían estado defendiendo la divinidad de Cristo en Alejandría, San Atanasio, se negaban a aceptar esa humanidad de Cristo. Con lo que significaba, me refiero, la humanidad de Cristo, con la doble naturaleza, y ellos decían, es solo la naturaleza divina porque es la gota de agua, la naturaleza humana, que se disuelve en el mar y no tiene ninguna importancia. Había habido una represión y un ataque contra ellos, contra los monofisitas, sobre todo en Alejandría. Y esto estaba dividiendo el imperio. El emperador, por razones políticas, decide apoyar esta herejía que se llama monotelismo, según la cual sí hay dos naturalezas, humana y divina, pero solo una voluntad, la voluntad divina. Cristo, hombre, hombre verdadero, Dios verdadero, Cristo, hombre, no tiene voluntad humana. Bueno, el Papa se niega a aceptar esto. Pero llega otro Papa,
el Papa, si no recuerdo mal, es el Papa Honorio, que se pliega al deseo del emperador y que acepta el monotelismo. No existe en Cristo la voluntad humana. Como acepta lo que manda el jefe de la tierra, no le hacen nada. Sin embargo, el siguiente papa, el Papa Martín I, gobierna la Iglesia desde el año 649 al 655, dice que eso no puede ser. ¿Qué tipo de hombre es el que no tiene voluntad? Le apoyan otros santos, por ejemplo, San Máximo el Confesor. ¿Qué tipo de hombre es? ¿Qué tipo de hombre verdadero es el que no tiene voluntad? ¿Cómo podemos decir que Jesucristo es hombre verdadero si no tiene voluntad humana? Y eso crea otro problema. ¿Y qué relación había entre las dos voluntades? Se estudiará. Pero no podemos decir que Cristo no tenía voluntad humana porque estamos negando un elemento esencial de la naturaleza humana. ¿Qué hace el emperador? Detiene al Papa. Le manda al destierro, le somete a todo tipo de presiones, de torturas. El Papa no cambia de opinión, le condenan a muerte, en el último minuto le perdonan la vida, le mandan al destierro, pero muere porque estaba destrozado físicamente por las torturas. No quería el emperador que se le muriera a él en la cárcel y por eso le manda fuera de Bizancio, de Constantinopla, y muere nada más llegar al lugar donde había sido desterrado. Es mártir, es el último papa mártir, San Martín I. Cambia la política, cambia el emperador y viene otro emperador que se da cuenta de que esos argumentos son serios. ¿Cómo va a ser un hombre si no tiene voluntad? Entonces eso es una tontería. El motivo de su predecesor era político, contentar, a ver si así se contentaban los monofisitas, diciendo que era hombre pero como si no lo fuera, cosa que no ocurrió. El nuevo emperador cambia la política, deja de perseguir a los que afirman que Cristo es verdadero hombre con todas sus consecuencias y verdadero Dios con todas sus consecuencias. Se convoca un nuevo concilio, se afirma esta doctrina, que es en la que nosotros creemos, y se dice que en todo lo que hace referencia a la enseñanza y a la salvación, la voluntad humana de Cristo estaba voluntariamente sometida a la voluntad divina de Cristo. Pero eso trae una consecuencia. ¿Y qué hacemos con el Papa ya muerto, que ha negado eso? El concilio proclama al Papa difunto, le proclama hereje. Y el Papa que estaba en ese momento acepta y reconoce que fue un hereje. Había pasado con el Papa Liberio, porque había dudado sobre la divinidad de Cristo, había apoyado a San Atanasio en un momento, después le excomulga, pero ahora era mucho más evidente. Un concilio declara hereje a un papa ya pasado. Cuando se debate en el Concilio Vaticano I la infalibilidad papal, el dogma aprobado en el Concilio Vaticano I de la infalibilidad papal, estos dos casos se ponen encima de la mesa. ¿Cómo podemos decir que el Papa es infalible si tenemos dos casos históricos, documentados, de dos papas herejes? Primero, el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. No es infalible en todas las cosas que enseña. Conviene recordar esto. Es muy importante. Esta es doctrina de la Iglesia.
El Papa es infalible cuando habla ex cátedra y solo es infalible cuando habla ex cátedra. Segundo, en ambos casos, Papa Liberio, siglo V, Papa Honorio, siglo VII, en ambos no había sido todavía proclamado dogma de fe cuando ellos están gobernando y pronunciándose. No había sido todavía proclamado dogma de fe. Va a ser más tarde la divinidad de Cristo y la voluntad humana ligada a la naturaleza humana de Cristo. Por lo tanto, aunque se le declare a posteriori hereje, el hereje es el que niega una verdad que es de fe, no el que opina sobre algo discutible. Si es una verdad de fe y la niegas, eres un hereje. Si es algo todavía en discusión, el tiempo dirá, y dirá, cuando eso se apruebe como una verdad de fe, que tú, seas quien seas, sacerdote, obispo, papa, tú estabas equivocado y habías profesado una herejía. No había sido hereje porque eso todavía no era dogma de fe, pero lo que tú defendías era una herejía. Si hubiera vivido y después del concilio, cuando se ha proclamado este dogma de fe, hubiera seguido insistiendo, entonces sí se hubiera convertido en hereje. Es decir, se aprueba en el Concilio Vaticano I la infalibilidad papal, se aprueba a pesar de estos dos casos. A ver, nunca hablaron ex cátedra, condición fundamental para que algo sea dogma de fe, nunca hablaron ex cátedra, y por otro lado, lo que enseñaron, estando equivocados, aún no había sido definido una verdad de fe, porque todavía no se habían producido los concilios donde ambas cosas se declararon dogma de fe. Creo que esto nos tiene que dar un poco de luz también para el momento presente. Creo, si no recuerdo mal, que es San Vicente de Lerins el que dice que el dogma evoluciona, que avanza, pero que nunca retrocede. La enseñanza de la Iglesia evoluciona y avanza, pero nunca retrocede. Y es verdad aquello que ha sido siempre considerado como verdad a lo largo del tiempo y en todos los lugares. ¿Qué significa la evolución del dogma? En la Edad Media o en la Edad Antigua se pronunció la Iglesia sobre la inseminación artificial homóloga o heteróloga o la fecundación in vitro. No. ¿Por qué? Porque esa técnica no existía ni lo pensaban que pudiera existir. El dogma, la enseñanza, evoluciona. Un nuevo problema, tenemos que pronunciarnos sobre este nuevo problema. No lo hicieron los anteriores porque no existía el problema. Pero ahora tenemos que pronunciarnos. ¿Y de dónde tenemos que sacar la materia de estudio que provoque la pronunciación? ¿De las enseñanzas anteriores? Aplicándola a ese caso nuevo. Esta semana el Vaticano se ha pronunciado con un buen documento sobre la inteligencia artificial. Hace 20 años esto de la inteligencia artificial no existía. Muchos de nosotros hemos vivido maravillosamente sin Internet y hoy parece que no podemos pasar sin él y sin el WhatsApp. Es ante los nuevos problemas que la Iglesia se pronuncia. Esa es la evolución del dogma, pero nunca se contradice. Es decir, nunca va a afirmar esto que antes era pecado, hoy no lo es. Esto que antes era verdad, hoy es mentira. Eso es contradecir, eso no es avanzar, eso es retroceder.
Creo que vosotros, como laicos, tenéis que ser conscientes y saber estas cosas, porque os podéis encontrar con personas, sacerdotes, laicos como vosotros, bien intencionados. El juicio sobre la intención hay que reservárselo a Dios, pero que tranquilamente afirman cosas que son absolutamente falsas, que van en contra de la enseñanza de 2000 años de la Iglesia. Y que incluso se atreven a justificar sus opiniones con frases sacadas, muchas veces fuera de contexto, del Papa actual o de algún obispo o de algún cura. Insisto, es verdad aquello que ha sido siempre verdad y en todos los sitios. Y si siempre ha sido verdad que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y que no puede comulgar, eso sigue siendo verdad hoy. Y si siempre ha sido verdad que el hombre es hombre en función de su biología y la mujer es mujer en función de su biología, y que esto es lo que ha enseñado la Iglesia y lo que sigue enseñando la Iglesia, diga quien lo diga lo contrario, un católico tiene que aceptar esto. Son simplemente dos ejemplos. En este tiempo de confusión, vuelvo a citar al cardenal Burke, donde tantos por la confusión se sienten tan mal que no soportan la presión de ir a misa y escuchar determinadas homilías, o de ir a misa y ver cómo se celebra la misa, donde no soportan ir a misa y ver a una señora al lado del sacerdote vestida de blanco con una estola, imponiendo las manos en la consagración y levantando con el sacerdote el cáliz, como sucede en Alemania, por poner un ejemplo. Y esta gente ya no aguanta más el sufrimiento que les provoca esto y se van. Creo que la solución es ofrecer el sufrimiento a Cristo, unirnos con Cristo en su sufrimiento, porque Él sufre mucho más que nosotros. Pero también tener formación para saber qué es lo que debemos aceptar de la enseñanza y qué es, como ha pasado ya, lo que va en contra de la enseñanza anterior y que por lo tanto no tenemos por qué aceptarlo. Decía el cardenal Miller no hace mucho, cuando una teoría se presenta como teoría y va en contra de una enseñanza que es enseñanza y que está considerada palabra del magisterio basada en la palabra de Dios, debemos dejar de lado las teorías para refugiarnos en los puertos seguros de la enseñanza. Los santos nos han enseñado que siempre ha habido momentos difíciles en la historia de la Iglesia, pero que se puede afrontar esas situaciones durísimas unidos a Cristo, ofreciéndole nuestro sufrimiento al Señor que está sufriendo más que nosotros por lo que pasa, y mirando la enseñanza de los siglos para ser fieles a ella, al margen de lo que uno u otro pueda decir, siempre con argumentos, como dice San Pablo, especiosos. Dice San Pablo, aunque viniera un ángel del cielo a enseñaros lo contrario de lo que yo os estoy enseñando, eso es anatema, eso es una herejía. Nosotros católicos del siglo XXI, en esta hora tan difícil de la Iglesia, nosotros tenemos que permanecer fieles a la enseñanza de 2000 años. Y también tenemos que permanecer fieles a la celebración litúrgica, tal y como la Iglesia enseña y permite,
pero bien hecha, y no cada uno como quiere, haciendo de cada misa una especie de obra de arte y ensayo que es subjetiva según la intención o los caprichos del celebrante. Creo que es un momento en el cual la oración por la Iglesia es urgente e imprescindible. Terminamos esta meditación con un momento de oración en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.